Es el hijo de 10 años de Lil Durk, captado por una cámara en un momento que conmocionó a Internet. ¿Qué llevó a esta impactante escena? En este vídeo, exploramos los acontecimientos que condujeron a este trágico incidente y por qué Lil Durk podría ser el responsable. Estén atentos, porque esta historia está a punto de desarrollarse de una manera que no creerán. El incidente del disparo. La noche del 7 de julio de 2024, apareció un vídeo en las redes sociales que se hizo viral casi al instante. Las imágenes, publicadas por el padrastro Joshua Pippens, también conocido como Rizzy, muestran una escena desgarradora en la que el hijo de 10 años de Lil Durk le dispara durante una acalorada disputa doméstica. Joshua Pippens y su exmujer, Travona Collier, tuvieron una relación tumultuosa, marcada por frecuentes discusiones y desacuerdos. Travona, modelo, estuvo anteriormente en una relación con el famoso rapero Lil Durk, con quien comparte a su hijo de 10 años, Jerome, también conocido como Romeo. Lo que comenzó prometedoramente entre Joshua y Travona se fue rápidamente al sur, con asuntos sin resolver y constantes conflictos que los separaron. Los amigos y la familia a menudo presenciaban sus acaloradas discusiones, que a veces desembocaban en enfrentamientos físicos. A pesar de sus esfuerzos por hacer que las cosas funcionaran por el bien de su hijo, la pareja finalmente decidió separarse. Sin embargo, la separación no acabó con el drama. Al contrario, pareció avivar la animosidad entre ellos. Las batallas por la custodia y los desacuerdos sobre los estilos de crianza se convirtieron en algo habitual. Joshua, decidido a formar parte de la vida de su hijo, a menudo chocaba con las decisiones de su ex. La noche del 1 de julio de 2024, Joshua Pippens visitó la casa de su madre, donde se alojaban sus hijos. Se suponía que iba a ser una visita rutinaria, pero las cosas se torcieron rápidamente. La exmujer de Joshua, Travona, también estaba en la casa, y no tardaron en empezar a discutir. Lo que empezó como un pequeño desacuerdo, se convirtió rápidamente en una confrontación en toda regla. Según los informes, la discusión pudo haber sido sobre los acuerdos de custodia del niño que compartían. Las imágenes de vídeo, que Joshua publicó más tarde en las redes sociales, captan la intensidad de la discusión. Joshua, vestido de naranja, fue visto discutiendo con la madre del niño, que vestía de morado. El hijo de Lil Durk, Romeo, vestido de rojo, estaba cerca, viendo cómo se intensificaba la confrontación. Según un documento del Departamento de Servicios Infantiles de Indiana, Romeo declaró que le dijo repetidamente a su madre que dejara de pelear con su padrastro. Impulsado por la desesperación, Romeo se acercó y empujó a su padrastro en un intento por poner fin a la pelea. El documento también señalaba que la madre del niño tenía un arma, y las imágenes mostraban claramente que Joshua intentaba contenerla a medida que la situación se volvía cada vez más volátil. Durante el enfrentamiento, Joshua también tenía una pistola en la cadera. A medida que la discusión se intensificaba, el miedo y la desesperación del niño aumentaban, y el arma de Joshua cayó de su cadera al suelo. En un momento de pánico absoluto, el niño de 10 años tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Alcanzó el arma que estaba en el suelo, un movimiento que fue impactante y desgarrador. Las imágenes de vigilancia muestran al niño apuntando con el arma a su padrastro, con las manos temblando de miedo. La discusión siguió intensificándose, con Pippens y la madre del niño gritándose el uno al otro. Lo que comenzó en la acera se trasladó gradualmente a la calle. En una fracción de segundo, el niño apretó el gatillo, disparando una sola vez que alcanzó a su padrastro. El sonido del disparo resonó en las imágenes, seguido de los gritos de los testigos del suceso. Joshua se desplomó en el suelo, agarrándose la herida. Las secuelas inmediatas del tiroteo fueron caóticas y llenas de emociones. Joshua Pippens, a pesar de su herida, logró mantenerse consciente y fue rápidamente trasladado al hospital. Las imágenes de vigilancia, que capturaron todo el incidente, pronto llegaron a las redes sociales. Mientras estaba en su cama de hospital, Pippens se dirigió a Instagram para compartir su versión de la historia. Sus publicaciones eran una mezcla de dolor y frustración. Comenzó afirmando su inocencia, declarando: «Como todos podéis ver, yo no fui el agresor». Joshua afirmó que la madre del niño había animado a su hijo a coger el arma y dispararle. «Y todos también podéis ver que todavía tenía mi arma en la cadera. Él me quitó el arma de la cadera siguiendo las instrucciones de su madre e intentó dispararme, y luego me disparó de verdad», escribió. A pesar de la gravedad de la situación, Joshua expresó una complicada mezcla de emociones hacia su hijastro. Reveló que había invertido en la vida del niño, comprándole vehículos todoterreno y pagándole las ligas de fútbol. Ni en 1.000.000 de años pensé que un niño al que le compré todoterrenos y pagué las ligas de fútbol y todo le haría esto,
pero solo sabe lo que mamá le enseña, escribió Joshua. A pesar del tiroteo, mantuvo que todavía se preocupaba por el niño, afirmando: «Sigo queriéndolo como si fuera mío». Joshua también dirigió su frustración hacia la madre del niño, acusándola de manipular la situación. Escribió: «Lo que sea que os haga sentir mejor. Por eso yo tengo la custodia de mis hijos y ella no. Gracias a Dios que fui yo quien disparó y no ella». Además, Joshua compartió documentos del Departamento de Servicios Infantiles de Indiana, que recomendaba retirar a Romeo y a otros 2 niños del cuidado y la custodia de su madre. El Departamento de Servicios Infantiles de Indiana recomendó además que se concedieran derechos de visita sin supervisión a Lil Durk, el padre biológico de Romeo, y a Joshua Pippens. Algunas personas se solidarizaron con el niño, comprendiendo el miedo y la desesperación que le llevaron a apretar el gatillo. Otros criticaron a los padres, cuestionando cómo un niño podía tener acceso a un arma de fuego y ser colocado en una situación tan peligrosa. Algunos, sin embargo, restaron importancia a la situación, bromeando sobre posibles letras de Lil Durk sobre el altercado. «Durk definitivamente va a rapear sobre esto», tuiteó un usuario. «Le dije a mi hijo que si ese negro toca a tu madre, mejor le disparas en el culo», publicó otro usuario. El incidente también planteó preguntas sobre el papel de Lil Durk, quien rompió su silencio sobre el tiroteo días después con un tuit que decía: «Guarda ese dinero para los niños, 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 niños». El trágico incidente que involucró al hijo de Lil Durk, Romeo, y a Joshua Pippens es un duro recordatorio del caos que siempre ha rodeado la vida personal de Lil Durk. Esta turbulencia no es nueva. Está profundamente arraigada en la propia educación de Lil Durk, que estuvo marcada por la violencia y la inestabilidad. Los orígenes de Lil Durk. ¿Cómo fue crecer en Chicago? Es diferente porque cuando sales al porche, eres un hombre por ti mismo. No importa la edad que tengas, es la misma lucha, la misma historia que todos tenemos. Lil Durk creció en el South Side de Chicago, concretamente en el barrio de Englewood. Englewood es tristemente famoso por sus altas tasas de delitos violentos y actividad de bandas. Esta zona lleva mucho tiempo luchando contra los desafíos socioeconómicos, como la pobreza, el desempleo y la falta de oportunidades educativas y económicas. Estas condiciones han fomentado un entorno en el que el crimen y la violencia son una realidad cotidiana para muchos residentes. La tasa de delitos violentos de Englewood está por las nubes, muy por encima de la media de Chicago. Los tiroteos, los robos y las agresiones son demasiado frecuentes. La actividad de las bandas está profundamente arraigada en el tejido del barrio, con bandas rivales como los Black Disciples y los Gangster Disciples en constante enfrentamiento por el territorio y la influencia. Para gente como Lil Durk, crecer en Englewood significaba recorrer calles peligrosas todos los días. La exposición constante a la violencia y las presiones de la cultura de las bandas fueron una parte importante de su vida, lo que influyó mucho en su música. Fue especialmente duro para Lil Durk, porque su padre estuvo profundamente involucrado en la violencia durante la década de 1990, una época especialmente turbulenta para Chicago. Durante ese tiempo, la epidemia del crack y la cocaína se había apoderado de la ciudad, lo que provocó un aumento de la actividad de las bandas y de los delitos violentos. En medio de este caos, el padre de Durk, Donte Banks Sr., se convirtió en una figura importante en el barrio. Conocido como Big Durk, estaba profundamente involucrado en la red de distribución de crack y cocaína que operaba en la zona. Esta participación directa en el tráfico de drogas añadió otra capa de complejidad y peligro a la educación de Lil Durk, exponiéndolo a las duras realidades de la vida en la calle desde muy joven. Las fuerzas del orden fueron implacables en sus esfuerzos por desmantelar las operaciones de drogas en Chicago. El FBI y la policía local llevaron a cabo numerosas redadas y detenciones, dirigidas a figuras clave del tráfico de drogas. En 1993, la suerte de Donte Banks se acabó. Durante una importante operación policial, fue detenido por el FBI, lo que marcó un punto de inflexión en la vida de Durk. El arresto de Donte Banks fue un golpe significativo para la familia. En el momento de su arresto, se dice que tenía hasta $8 millones en su poder, dinero que fue incautado por las autoridades. El juicio posterior fue un caso de alto perfil, que llamó la atención sobre el alcance de la epidemia de crack y cocaína en Chicago. En julio de 1994, The Chicago Tribune informó que Donte Banks había sido condenado a cadena perpetua. Para el joven Durk, el arresto y encarcelamiento de su padre fueron devastadores. El entorno en el que creció fue implacable. Con la ausencia de su padre, Durk se volvió más vulnerable a las influencias de la cultura de las pandillas y la violencia callejera.
se vio arrastrado a las calles y se afilió a la pandilla Black Disciples, que marcó gran parte de su juventud y su carrera. Para aquellos que no estén familiarizados, los Black Disciples son una de las bandas más notorias e influyentes de Chicago. Los orígenes de la banda callejera, Black Disciples, se remontan a las turbulentas calles de Chicago a finales de los años 50. Era una época de importantes tensiones raciales y cambios demográficos, en la que las familias afroamericanas se trasladaban a barrios antes blancos, lo que provocaba inevitables enfrentamientos. En este contexto, un grupo de jóvenes, impulsados por el deseo de proteger a su comunidad y combatir las injusticias raciales, se unieron para formar lo que se convertiría en una de las bandas más notorias en la historia de Chicago. Los primeros años de los Black Disciples estuvieron marcados por sus feroces batallas contra bandas de greasers blancos, como los Sons of Italy, y otras bandas afroamericanas como los Egyptian Cobras. Estos enfrentamientos no se debían solo a disputas territoriales, sino que estaban profundamente arraigados en la lucha contra las injusticias raciales. Los Disciples se ganaron rápidamente una reputación por su valentía y resistencia, lo que les valió el respeto y el temor tanto de aliados como de adversarios. El cuartel general de la banda se estableció inicialmente en la calle 53 con Kimbark, en Hyde Park, un lugar estratégico que les permitió ejercer influencia sobre las zonas circundantes. Sin embargo, a medida que su número crecía y su influencia se expandía, trasladaron su base a la calle 63 y Stewart en Englewood, la zona donde se crió Lil Durk. Este traslado marcó un punto de inflexión significativo en la historia de la banda, ya que Englewood se convertiría en un importante bastión de los Black Disciples en los años venideros. En 1968 se forjó una importante alianza entre los Black Disciples y los Supreme Gangsters, liderados por Larry Hoover. Esta alianza, conocida como Black Gangster Disciple Nation, BGDN, unió a varias bandas de disciples y gangsters bajo un mismo paraguas. La formación de la BGDN supuso un punto de inflexión, ya que permitió a los Black Disciples poner en común sus recursos, coordinar actividades y presentar un frente unido contra las bandas rivales. Pero las cosas empezaron a cambiar en los años 70. Los Black Disciples empezaron a tener serios problemas internos. El rápido crecimiento de la banda trajo consigo muchas caras nuevas, lo que provocó luchas de poder y enfrentamientos internos. Algunos miembros querían derrocar a los líderes, mientras que otros se enfrentaban dentro de sus propias filas. El encarcelamiento de figuras clave y la muerte de un líder importante golpearon duramente a la banda, dejándola de luto y luchando por mantener su influencia. Esta alianza, conocida como la Nación de los Discípulos Gángster Negros, acabó desmoronándose debido a luchas de poder e intereses divergentes. Los Discípulos Negros se restablecieron como una entidad independiente, continuando su participación en actividades violentas y criminales. En las décadas de 1980 y 1990, se produjo una escalada de la violencia de las bandas, especialmente entre los Discípulos Negros y los Discípulos Gángster. La introducción de la cocaína crack en la comunidad empeoró las cosas, convirtiendo el tráfico de drogas en una empresa muy lucrativa, pero peligrosa. En este periodo se produjeron varios incidentes de gran repercusión, como el asesinato de Robert Jimmy Sandifer, de 11 años, a manos de los miembros de su propia banda, lo que atrajo la atención nacional sobre la violencia extrema de las bandas de Chicago. En 1994, los Black Disciples reclutaron a Yumi, un joven que había estado vagabundeando por las calles desde los 8 años, robando coches y entrando en casas. Demasiado joven para el centro de menores y demasiado violento para los hogares de acogida, Yumi se convirtió en un problema que nadie podía manejar. Este chico había estado vagabundeando por las calles desde los 8 años, robando coches y entrando en casas. Demasiado joven para la detención juvenil y demasiado violento para los hogares de acogida, Yumi se convirtió en un problema que nadie podía manejar. En agosto de ese año, los BD le encomendaron una tarea mortal: eliminar a algunos Gangster Disciples rivales. Armado con una pistola de 9 milímetros, Yumi abrió fuego contra una multitud, matando trágicamente por error a Shavon Dean, de 14 años. El incidente provocó la indignación pública y un intenso escrutinio de los Black Disciples. Temiendo que Yumi pudiera delatarles si lo atrapaban, la banda decidió tomar medidas drásticas. 2 miembros mayores, sus hermanos de 14 y 16 años, lo atrajeron a un paso subterráneo de un viaducto. Lo hicieron arrodillarse y luego le dispararon 2 veces en la nuca, silenciándolo para siempre. Este acto brutal puso de manifiesto las medidas extremas que la banda tomaría para protegerse y destacó el impacto devastador de la violencia de las bandas en la comunidad. Para Lil Durk,
Representar a los Black Disciples no era solo una cuestión de supervivencia, sino una forma de ganarse el respeto y la protección en estas calles peligrosas. La influencia de los Black Disciples está presente en toda la música de Durk. Sus primeras canciones eran crudas y sin filtros, reflejando las duras realidades de su vida y sus vínculos con la banda. Cuando su carrera musical empezó a despegar, Durk se enfrentó a una difícil elección. Tenía que distanciarse de su imagen de gángster para alcanzar el éxito comercial y esquivar a las fuerzas del orden. Pero dejar atrás las calles y los Black Disciples no fue fácil. En su lugar, encontró una forma de honrar sus raíces a través de sus canciones. En temas como 52 barras y Bang Bros, rapeó sobre la vida en la calle, la lealtad y la realidad de la guerra de bandas, mostrando que, a pesar de su éxito, Durk seguía profundamente conectado con su pasado y la vida de gángster. En 2018, el tiroteo de FBG Wooski en un funeral en Washington Park puso de manifiesto las conexiones de Durk. El 22 de octubre, los dolientes se reunieron en la iglesia bautista misionera Bethlehem Star para presentar sus últimos respetos a Vantris Dusky Taman, Chris, cuando estallaron los disparos. El rapero de Chicago FBG Wooski, una figura destacada de la banda Flyboy Gang, fue uno de los que quedaron atrapados en el fuego cruzado. Conocido por su agresiva música drill y su audaz presencia en las redes sociales, Wooski solía burlarse de las bandas rivales, lo que lo convirtió en un objetivo en las guerras en curso entre los Black Disciples y los Gangster Disciples. La canción de Durk, 248, hacía referencia a este incidente con la frase: «Un poli recibió un tiro en la cabeza y ni siquiera murió. He visto a tantos jóvenes negros perder la vida. Por eso, cuando voy a un funeral hoy, ni siquiera lloro». Se supone que esto es un insulto a FBG Wooski y un guiño a la violenta disputa entre los Black Disciples y los Gangster Disciples, lo que sugiere que Durk seguía participando activamente, incluso después de todos estos años. Otro momento importante se produjo en 2020, cuando FBG Doc, uno de los principales raperos de Gangster Disciple, fue asesinado a tiros a plena luz del día. Apenas unas semanas antes de su muerte, FBG Doc había lanzado una canción de diss en la que se burlaba de varios miembros caídos de O-Block, el bastión de los Black Disciples. Las canciones de Durk, Should Have Doc y Back in Blood, contenían referencias sutiles, pero directas a la muerte de FBG Doc. En Should Have Doc, Durk rapeaba: «Le dije a mi agente de la condicional a través de la puerta que me coloco como una puta cabra. Me preguntó cuánto me coloco. Como un pato». Esta línea era una clara referencia a FBG Doc, lo que demuestra que Durk todavía era muy consciente y posiblemente estaba involucrado en la guerra de bandas en curso. Los caóticos antecedentes callejeros de Lil Durk continuaron influyéndolo de muchas maneras. Aparte del impacto de la pandilla en su música, también lo llevó a múltiples enfrentamientos con la ley. Antecedentes penales de Lil Durk. En octubre de 2011, se enfrentó a su primer gran encuentro con la ley. Detenido por beber, la policía encontró un arma en su poder. Fue arrestado y pasó 3 meses en la cárcel. Después de ser puesto en libertad bajo fianza, fue arrestado de nuevo pocos meses después. Esta vez, tuvo que cortarse las rastas mientras era procesado en la cárcel. El 5 de junio de 2013, la vida de Lil Durk dio otro giro dramático. Fue un día que una vez más lo pondría en la mira de la ley y del ojo público. El incidente ocurrió en el barrio de Englewood, en Chicago, un lugar que había dado forma a gran parte de la vida y la música de Durk. Mientras los agentes de policía patrullaban la zona, vieron el vehículo de Durk y decidieron acercarse. Según el informe policial, cuando los agentes se acercaron, Durk intentó deshacerse de una pistola del calibre 40 tirándola a su coche. Este movimiento no pasó desapercibido, lo que llevó a su arresto inmediato. El descubrimiento del arma era un asunto serio, especialmente dados los antecedentes penales de Durk. Las repercusiones legales fueron graves. Durk fue condenado a pagar una fianza de $100,000, lo que refleja la gravedad de los cargos. Inicialmente, se esperaba que fuera puesto en libertad el 19 de junio, pero esa fecha llegó y pasó sin que fuera liberado. El retraso aumentó la tensión y las especulaciones en torno a su caso. Muchos se preguntaban qué le deparaba el futuro al joven rapero, que en ese momento estaba a punto de convertirse en una estrella. A pesar de la gravedad de la situación, Durk se mantuvo desafiante. Tras su eventual liberación el 18 de julio, utilizó Twitter para anunciar su libertad. Su tuit decía: «He vuelto, zorra. Sí, he vuelto, zorra. ¿Me echaste de menos o no te importo, zorra? Soy libre», mostrando su resistencia y su espíritu inquebrantable incluso ante los problemas legales. En noviembre de 2014, Lil Durk se vio de nuevo en serios problemas legales.
En la mañana del 5 de noviembre, agentes de bandas de Chicago, que investigaban un homicidio, llegaron a una casa donde Durk estaba presente. Lo descubrieron de pie en la sala de estar cerca de una isla de cocina con 2 pistolas a la vista. Las armas de fuego eran una pistola Glock calibre 45 con 11 balas reales y una pistola Springfield calibre 45 con 13 balas reales. A pesar de que alegó que tenía las armas para protegerse de las amenazas contra su vida, la policía arrestó a Durk, sabiendo que era un delincuente convicto. Fue acusado de uso ilegal de un arma por parte de un delincuente, un delito grave dadas sus condenas anteriores. Su abogado argumentó que Durk no poseía las armas, pero los cargos llevaron a importantes batallas legales para el rapero. En 2019, Lil Durk se enfrentó a una de las batallas legales más duras de su vida. El 5 de febrero, él y su amigo íntimo King Von se vieron involucrados en un tiroteo en Atlanta. King Von, cuyo nombre real es Davon Daquan Bennett, compartía un pasado similar al de Durk, ya que creció en el proyecto de viviendas de Parkway Gardens, conocido como O-Block. Al igual que Durk, la infancia de Von estuvo marcada por la violencia y la lucha. Perdió a su padre a causa de la violencia armada a una edad temprana, una tragedia que le afectó profundamente. La participación de Von en las calles comenzó temprano y rápidamente se ganó una reputación por su comportamiento intrépido y su credibilidad en la calle. A pesar de su aspecto duro, Von tenía un talento natural para contar historias, que canalizó en su música. Sus vívidas letras pintaban un crudo retrato de la vida en O-Block, que resonaba en muchos que compartían experiencias similares. Los caminos de Lil Durk y King Von se cruzaron finalmente, lo que llevó a un fuerte vínculo entre los dos. Durk vio potencial en Von y lo tomó bajo su protección, ayudándolo a navegar por la industria de la música. Juntos, se propusieron superar sus circunstancias y dejar huella en el mundo del rap. Sin embargo, sus pasados nunca estuvieron muy lejos, y las calles siguieron desempeñando un papel importante en sus vidas. El período previo al tiroteo en The Varsity, el 5 de febrero de 2019, fue tan dramático como trágico. En esa fatídica noche, Lil Durk y King Von estaban en Atlanta, una ciudad que se ha convertido en un segundo hogar para muchos raperos de Chicago que buscan escapar de la violencia de su ciudad natal. El Varsity, un popular autocine en el centro de Atlanta, estaba lleno de actividad. Entre los clientes se encontraba Alexander Witherspoon, un miembro de Vice Lord de 23 años del este de Chicago. Conocido por sus habilidades para descifrar tarjetas y estafar, Witherspoon tenía una reputación que lo precedía. Según los fiscales, el altercado comenzó cuando Lil Durk y King Von supuestamente se enfrentaron a Witherspoon fuera del restaurante. Los detalles de lo que desencadenó el enfrentamiento siguen siendo confusos, pero rápidamente se convirtió en violencia. Los testigos informaron haber oído disparos, y Witherspoon fue alcanzado en la pierna. En el caos que siguió, el Jeep Cherokee de Witherspoon y $30,000 en efectivo fueron robados. Witherspoon fue trasladado de urgencia al Atlanta Medical Center en estado grave. Fue operado y finalmente se recuperó de sus heridas. El Departamento de Policía de Atlanta puso en marcha rápidamente una investigación sobre el tiroteo. El detective Jeffrey Churchill, que dirigió la investigación, declaró que su equipo entrevistó a 2 testigos que estaban presentes en el lugar de los hechos. Estos testigos proporcionaron información crucial que ayudó a reconstruir los acontecimientos de esa noche. Además, las imágenes de vigilancia de varios negocios del centro de la ciudad captaron el tiroteo, proporcionando pruebas visuales del crimen. A medida que avanzaba la investigación, Lil Durk y King Von surgieron como los principales sospechosos. El 4 de mayo de 2019, la investigación dio un giro significativo cuando King Von fue derribado y arrestado por la policía de Chicago por cargos relacionados con el tiroteo de Varsity. La policía de Atlanta emitió una orden de arresto contra Lil Durk el 29 de mayo de 2019. La orden lo acusaba de 5 delitos graves, incluido un cargo de intento de asesinato, que normalmente conlleva una pena de 10 a 20 años de prisión. El mismo día en que se anunció la orden de arresto, Lil Durk lanzó una canción titulada Turn Myself In, que incluía letras oscuras que hacían referencia a la situación. Al día siguiente, Lil Durk se reunió con su abogado, concedió una entrevista y luego se entregó. ¿Estás a punto de rendirte mientras hablamos? Sí. ¿Cómo es eso? Porque no tengo nada que ocultar ni de lo que huir. Más tarde ese mismo día, se entregó a las autoridades en la cárcel del condado de Fulton. A medida que se desarrollaba el caso, surgieron más detalles sobre la noche del tiroteo. La fiscalía argumentó que Lil Durk y King Von habían orquestado el ataque como parte de una disputa relacionada con una banda.
Afirmaron que los dos raperos atacaron a Weatherspoon en un movimiento calculado para enviar un mensaje a sus rivales. Sin embargo, Lil Durk mantuvo su inocencia desde el principio. Negó con vehemencia cualquier implicación en el tiroteo e insistió en que estaba siendo injustamente atacado. El punto de inflexión en el caso se produjo cuando la fiscalía admitió que no tenía pruebas suficientes para conseguir una condena. El 21 de octubre de 2021, se retiraron los cargos contra Lil Durk. La decisión se basó en la falta de pruebas concretas que lo vincularan con el tiroteo y en las numerosas inconsistencias en el caso de la fiscalía. Los fans estaban eufóricos con la noticia, pero la desestimación de los cargos no significaba que Lil Durk estuviera completamente libre de sospecha. Algunos especularon que el Estado había desestimado el caso para construir uno mucho más grande, posiblemente un caso rico. Si esto es cierto, demuestra que los problemas legales de Lil Durk están lejos de haber terminado. Mientras Lil Durk navega por las complejidades de la fama y su tumultuoso pasado, el trágico incidente que involucra a su hijo Romeo sirve como un crudo recordatorio de las luchas que continúan dando forma a su vida. El caos de la crianza de Durk en Englewood, marcado por la violencia y la inestabilidad, refleja los desafíos que enfrentan ahora sus propios hijos. ¿Seguirá el hijo de Lil Durk sus pasos? ¿Quién sabe? Tal como van las cosas, podría hacerlo. Gracias por vernos. Si ha disfrutado viendo este vídeo, haga clic en uno de los recuadros que aparecen en la pantalla para ver más contenido similar.